Hace unos cuantos días compartía un tema llamado la religiosidad, donde comenzamos hablando acerca de qué es religión, dimos diferentes definiciones con respecto a qué es religión, y enfatizaba también que el cristianismo realmente no es una religión, aunque a los cristianos muchas veces se le cataloga como religioso, o se habla de que ante el gobierno, por ejemplo, o los gobiernos de los diferentes países, los cristianos se consideran grupos religiosos o una religión, el cristianismo. Pero realmente Cristo no fundó una religión. Cristo lo que estableció es un camino para llegar a Dios. El cristianismo es el único camino para llegar a Dios, porque es Cristo viviendo en el corazón del ser humano, como Señor y como Salvador. Quiero compartir con ustedes una definición diferente a las anteriores que di en el tema de la religiosidad parte 1. Hoy vamos a tratar la religiosidad parte 2. Religión es un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. La religiosidad es algo que realmente no debe ir con el cristianismo. El religioso tiende a ser ritualista, a querer hacer las cosas paso 1, paso 2, paso 3, seguir esas ceremonias. Si bien en el cristianismo hay ciertas ceremonias, el cristianismo por sobre todo nos habla es de una vida cristiana, de una relación con Dios, de Cristo viviendo en el creyente. La religiosidad impide obedecer a Dios. Parece absurdo, pero en realidad el religioso resiste la voz de Dios, aunque dice que le obedece y que hace todo para él, pero en realidad le resiste. Vamos a estar enfocándonos en este día en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, sobre todo en los versos del 9 al 20, pero quiero antes hacerles un breve resumen de lo que acontece en los versículos del 1 al 8 de este capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y es lo que sucedió con relación a un centurión romano, o sea, un oficial del ejército romano que estaba a cargo de una centuria, o sea, de aproximadamente 100 hombres. Este hombre se llamaba Cornelio, y en el pasaje se nos cuenta de que él era temeroso de Dios. No quiere decir que él fuera realmente cristiano o convertido al Dios de Israel, pero sí simpatizaba. Sí le atraía este tipo de cosas, sí le atraía el Señor. Y también el pasaje nos narra que él hacía muchas obras, buenas obras, en favor de la gente, en favor del pueblo del Señor, etc. Pero sucede algo muy interesante, y es que a él se le aparece un ángel de parte de Dios. Y este ángel le manda a que a su vez él busque o mande a buscar a Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro, en otras palabras, al apóstol Pedro, que estaba en una ciudad llamada Jope. Cornelio vivía en otra ciudad que se llamaba Cesarea, o se llama Cesarea. Entonces Cornelio, sin pérdida de tiempo, manda a unos sirvientes de él y a un soldado que estaba bajo su orden, que también era temeroso de Dios, a que vayan a Jope rápidamente y hagan venir a Pedro en obediencia al mandato de Dios a través de este ángel. ¿Por qué? Porque Pedro tenía palabras para ellos. Muy bien, ahora sí vamos a ir mirando el capítulo 10, versículo 9. Allí se nos dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. O sea, mientras los enviados de Cornelio, en obediencia al mandato de aquel ángel del Señor, se dirigían a buscar a Pedro en la ciudad de Jope, en casa de un hombre llamado Simón Curtidor, que el ángel, por cierto, le había dado a Cornelio todas las especificaciones para que encontrara a Pedro. Pedro estaba entonces en casa de Simón Curtidor, o sea,
se estaba hospedando en casa de un hombre llamado Simón que se dedicaba a curtir pieles. Esto de curtir pieles es el proceso a través del cual se toma la piel o el cuero de diferentes animales y se le hace un tratamiento especial para que no se pudran. Y luego con esas pieles, con esos cueros, hacer correas, hacer sandalias, hacer chaquetas, hacer diferentes materiales que eran utilizados de manera especial en aquel tiempo y aún hoy en día. Jope se conoce también como Jafo, así lo pronuncian los judíos hoy en día, Jafo, y es una ciudad portuaria de Israel, en la costa mediterránea, situada inmediatamente al sur de la ciudad que hoy se conoce como Tel Aviv, con la cual forma desde el 1950 una misma entidad municipal, Tel Aviv-Jafo, el distrito de Tel Aviv. Cuando hemos ido en peregrinaciones a Israel, siempre vamos a este lugar y vamos a la casa donde tradicionalmente vivía Simón el curtidor. Y desde allí, por cierto, de este sector de Jafo, hay una vista muy hermosa a lo que es el mar Mediterráneo y a la ciudad de Tel Aviv, que por cierto Tel Aviv es la ciudad más habitada de Israel. La ciudad más habitada no es Jerusalén, sino Tel Aviv en la actualidad. Pero Pedro estaba allí en Jope y el pasaje nos dice que él sube a la azotea de la casa y se pone a orar. Dice que era cerca del mediodía, se nos habla allí que era cerca de la hora sexta, o sea, cerca de las 12 del mediodía. Las azoteas eran utilizadas para secar vegetales, pero también eran utilizadas para orar. Estas eran más frías, más frescas, incluso al mediodía, que los cuartos de las casas, que eran muy poco ventilados en aquella época. Esa no era una hora común para que los judíos oraran. Los judíos acostumbraban a orar en la mañana, sobre todo a eso de las 9 de la mañana, a la hora del sacrificio de la mañana, y a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde. Por cierto, cuando el ángel se le aparece a Cornelio, eran las 3 de la tarde. Cornelio estaba orando, porque esa era la hora que se acostumbraba en el judaísmo a orar en aquel tiempo y muchas veces aún hoy en día, muchos todavía los practican. Y Pedro entonces al mediodía sube a la azotea a orar, o sea que Pedro se nota que oraba más que el judío común de aquel tiempo. Pasemos al versículo 10 y allí leemos: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. De seguro que Pedro tenía mucha hambre, el pasaje nos lo está diciendo. No solo porque ya era el mediodía, sino porque en aquella época en Israel se tenía la costumbre de comer 2 veces al día. Por ejemplo, el desayuno junto con el almuerzo. Hoy en día está de moda eso aquí en Estados Unidos y en muchos otros lugares, y le llaman brunch, como uniendo lo que es breakfast en inglés, que significa desayuno, y lunch, le llaman brunch. Entonces Pedro al parecer no se había desayunado y por eso, claro, tenía una gran hambre. O quizás sencillamente tenía hambre porque era la hora del almuerzo según las costumbres romanas, y posiblemente también en Jope se había adoptado esta costumbre romana de almorzar a esa hora. Esta hambre que experimentaba el apóstol Pedro fue utilizada por Dios para lo que iba a suceder a continuación. Se nos dice que mientras le preparaban algo para comer, él tuvo un éxtasis, estando allí orando en la azotea. Éxtasis podríamos definirlo como un estado mental en el cual los sentidos son parcial o totalmente suspendidos y la persona está inconsciente del ambiente mientras contempla algún objeto extraordinario, o sea, se desconecta de todo lo que le rodea. Probablemente cada visión registrada en la Biblia que le vino a una persona estando despierta, vino cuando la misma estaba experimentando un éxtasis. Claro, la Biblia nos habla de visiones que tuvieron personas durmiendo en sueños. Por ejemplo, José, el esposo de María, tuvo un sueño y el Señor le habló en ese sueño. Este no sería un éxtasis.
Pero en muchos otros casos que estaban despiertos, como por ejemplo en el libro de Daniel, en varias ocasiones se nos habla acerca de esto, que Daniel, por ejemplo, estaba junto al río Ulai, dice, y allí tuvo una visión. Entonces él tuvo un éxtasis. Muy bien, vamos a continuar a los siguientes versículos. Hechos 10, versos 11 y 12. Continúa la narración. Y dice que cuando Pedro estaba allí en la azotea, que tuvo ese éxtasis cuando estaba orando, dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, o sea, como si fuera un gran mantel, que atado por las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea, se nos dice que este gran lienzo bajaba del cielo, o sea que venía de parte de Dios, de parte del Señor. Y que allí había de toda clase de animales, desde animales cuadrúpedos hasta aves, hasta reptiles, de todas clases de animales, en resumen. Por lo tanto, allí habían animales que según las leyes del Antiguo Testamento, algunos eran animales considerados inmundos, y otros considerados limpios. O sea, según el lenguaje de los judíos, habían animales que no cumplían con las leyes del judaísmo, o sea, no eran kosher, y otros animales que sí cumplían con las leyes del judaísmo, o sea, que se podían comer esos animales, o sea, que eran kosher. Estos animales inmundos o impuros eran prohibidos en el Antiguo Testamento como alimento. Usted podría ver la lista que aparece en Levíticos 11, donde dice cuáles animales se pueden comer y cuáles no. Y también en Deuteronomio 14, versículos del 3 al 21. Sigamos avanzando en la lectura de Hechos capítulos 10. Versículos 13 y 14. Y le vino una voz, o sea, Pedro ahora vio la visión, luego de ver aquella visión, escucha una voz. Y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero una pregunta, ¿en base a qué Pedro dice que esos animales eran común o inmundo? Y por lo tanto se niega a comer de ellos, de cazar de esos animales y comer de ellos. Bueno, como ya he mencionado con anterioridad, Dios mismo fue quien en el Antiguo Testamento clasificó a ciertos animales como inmundos y a otros como limpios. O sea, que Pedro se negaba a comer de esos animales enlistados en el Antiguo Testamento como inmundos para así obedecer a Dios, que fue el que dijo eso y estableció esa lista. Este es un punto muy importante. O sea, Pedro debía obedecer y quería obedecer lo que Dios había dicho con anterioridad. Pero fíjense qué interesante. Él hacía eso para obedecer a Dios, pero ahora estaba desobedeciendo a Dios, quien le estaba diciendo, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le decía a Dios que no. Vemos cómo empieza a surgir en Pedro lo que se llama la religiosidad. Porque el punto no es obedecer lo que está escrito en la Biblia porque está escrito, sino porque lo dijo Dios. La Biblia tiene autoridad por quien lo dijo lo que está allí. Porque la Biblia es palabra de Dios. El punto principal es obedecer a Dios. Y Pedro se estaba pegando a lo escrito más que al corazón de la razón por la cual estaba escrito, que era porque Dios lo había dicho. En los versículos del 15 al 16 del mismo capítulo, leemos: volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fíjense, hijos de Dios, el hecho de que seamos cristianos no nos exime de caer en la religiosidad. El apóstol Pedro estaba siendo obstaculizado por la religiosidad, y esta le está impidiendo el obedecer al Dios
al cual él decía que estaba obedeciendo y que estaba sirviendo. Fíjense qué contradicción, qué absurdo. Pedro hacía eso supuestamente para obedecer a Dios, pero estaba desobedeciendo a Dios, porque Dios le estaba diciendo: Pedro, mata y come. Y fíjense el problema tan serio de la religiosidad y aparentemente tan sutil. Y es que la religiosidad puede llevarnos al orgullo, y el orgullo es pecado. En el versículo 14 leímos hace un rato que mientras Pedro se niega a obedecer al mandato de Dios de comer de esos animales, Pedro se jacta, manifiesta su orgullo diciendo: ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Se está jactando delante de Dios. Y eso no es bueno, ni es de Dios. Pedro, ¿quién era él? Simón Pedro, ¿quién era? Él era uno de los 12 apóstoles del Señor. Y no solamente era de los 12 apóstoles, sino que era miembro del llamado grupo íntimo de Jesús, junto con los apóstoles Jacobo y Juan. Que era entre los 12 apóstoles, eran los 3 que estaban más cercanos al Señor Jesús, más de su confianza, que tuvieron experiencia con Cristo que los demás no tuvieron. Cuando Jesús se transfiguró, ahí no estaban todos los discípulos. Y cuando digo los discípulos, no me refiero solo a los apóstoles. Jesús tenía muchos discípulos. Recordémonos la misión de los 70. Y Pablo nos habla de 500. O sea que Jesús tenía cientos de discípulos, pero tenía 12 apóstoles. Cuando Jesús se transfiguró, como nos habla en Mateo 17, solamente estaban con él allí los del grupo íntimo: Pedro, Jacobo y Juan. Y así en diferentes ocasiones. En Hechos capítulo 2 se nos habla que allí los creyentes que estaban reunidos en obediencia a Cristo en Jerusalén, en aquel aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro estaba allí cuando descendió el Espíritu Santo por primera vez para quedarse aquí en la tierra hasta que Cristo venga en el arrebatamiento, y fue lleno del Espíritu Santo. Y luego de que hablaron en lenguas y hubo todas esas manifestaciones que nos narra este capítulo 2, Pedro valientemente se pone de pie y le habla a la multitud de judíos que se acercaron a aquel lugar cuando escucharon todo aquel estruendo y toda aquella algarabía. Jerusalén estaba llena de gente porque se estaba celebrando una de las fiestas solemnes, que era la fiesta de Pentecostés, y habían venido judíos de toda parte de Israel y de toda parte del mundo, de muchísimos lugares. Estaba lleno de gente. Y Pedro entonces se para. Y como nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Pero recibieron la palabra ¿de quién? De Pedro. Porque Pedro valientemente se puso de pie y les predicó a la gente. Le habló a aquella multitud. 3,000 personas se convirtieron a Cristo. ¡Wow! De un tiro, ¡pah! 3,000 ganados para el Señor a través de Pedro. Este Pedro fue quien junto al apóstol Juan sanó a un cojo y dio su segundo discurso que aparece en la Biblia, en Hechos 4:4. Sanaron a un hombre que estaba cojo y estaba allí cerca de la puerta llamada la Hermosa del templo de Jerusalén. Y el resultado de eso fue que vino mucha multitud al ver el milagro que había acontecido, y Pedro nuevamente predica a la multitud. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! 5,000 varones que se convirtieron al Señor. O sea que no se está contando allí en este caso a las mujeres y los niños que de seguro que habían por allí. O sea, fueron muchas personas. Pedro era muy usado por el Señor. Era un hombre realmente ungido, lleno de la presencia y poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5 se nos habla de cómo Dios hacía diferentes milagros a través de los apóstoles, de los 12.
Específicamente en los versículos 15 y 16 leemos: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, sobre alguno de los enfermos. Ubiquémonos, en aquel tiempo no había hospitales. La medicina no tenía ni cerca los avances que hay hoy en día. Cuando alguien tenía una persona enferma, que estaba con situaciones difíciles, y escuchan que Dios está sanando a través de los apóstoles, y a través de Pedro, hace un énfasis especial el pasaje, sacaban a todos los enfermos a la calle. Dice que si la sombra de Pedro tocaba a alguno de los enfermos, se sanaba. Imagínense, wow. Y seguimos leyendo en el versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, o sea, endemoniados. Y todos eran sanados, no dice algunos. Todos eran sanados, dice la palabra del Señor. Pedro era muy usado por el Espíritu Santo. El religioso es una persona que se encierra mucho, entonces es muy difícil para ser renovado, aún para Dios. Claro, para Dios no hay nada imposible, pero Dios respeta nuestra voluntad. El romper con la religiosidad requiere un proceso, porque el religioso se resiste, como vimos hace un rato, aún a la voluntad de Dios y hasta la voz del mismo Señor. Por ejemplo, en una ocasión, luego de Jesús confrontar a los escribas y fariseos, que eran religiosos, con relación al tema de qué es lo que contamina al hombre, o sea, al ser humano, y Jesús entonces enseña acerca de esto. Luego de eso, el Señor tuvo una conversación con sus discípulos, con sus apóstoles específicamente, ya que estos estaban confundidos, pues ellos como judíos se habían criado considerando que ciertos alimentos como el cerdo, el conejo, los mariscos eran impuros y contaminarían al ser humano. En Marcos capítulo 7, versículos 17 al 19, se nos dice: cuando se alejó de la multitud, o sea, cuando Jesús se apartó de los escribas y fariseos y todos los curiosos que estaban por allí, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, o sea, sobre la enseñanza que había dado el Señor. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. O sea, va al baño, va al inodoro, al sanitario, como usted le quiera llamar, al toilet. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Fíjense cómo dice al final. Esto decía haciendo limpios a todos los alimentos. O sea, Jesús a partir de allí declara que ya no hay animales limpios ni animales impuros. Ya quitó eso de limpios e impuros completamente. Jesús es Dios y Él lo está diciendo. Pero por cierto, hay muchos pasajes de la Biblia que se narran en los diferentes evangelios, que vuelven y se narran. Pero en cada evangelio tiende a veces a darle un toquecito, nos habla de ciertas cosas que quizá el anterior que narra el pasaje no lo dice. O sea, como que se complementan. Y en Mateo 15, capítulo 15, cuando trata el tema de la discusión, de la conversación que tuvo Jesús con los escribas y fariseos con relación a la contaminación del hombre, y que luego los discípulos le preguntan, allí se nos aclara que quien tuvo la voz cantante, quien hizo directamente la pregunta con relación a ese asunto al Señor Jesús, fue Pedro. En Mateo 15, versículo 15 dice: respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Ahí es que le hace la pregunta: explícanos, Señor, ¿qué quisiste decir con todo eso que estuviste hablando hace un momento? Explícanos esta parábola, precisamente Pedro. Volvemos a Hechos capítulo 10, versículo 17. Recordemos que Pedro ha tenido la visión, escuchó la voz de Dios que le decía mata y come, y que Pedro entonces le argumentaba a Dios diferentes cosas.
Verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo, o sea, se quedó allí como que con la boca abierta, se quedó paralizado. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llegaron a la puerta de la casa de Simón. Recordemos que Pedro estaba en la azotea. Por supuesto que Dios conocía muy bien a Pedro y sabía que para que Pedro fuera con estos enviados de Cornelio, que en sí eran enviados por el Señor, Pedro tenía que ser renovado en el pensamiento y en el corazón, rompiendo con la religiosidad que todavía quedaba en este hombre de Dios. Este verso 17 dice que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Estaba pensando, ¿por qué querrá decir esto? Todo esto que acabo de ver y esta voz que acabo de escuchar, ¿qué significará esto? Y por supuesto, esta visión tenía que ver con el hecho de que Pedro fuera con los enviados de Cornelio, los cuales no eran judíos, o por lo menos Cornelio mismo no era judío, era romano. Y el asunto es que los israelitas no se juntaban con los gentiles, o sea, con los no judíos, con los extranjeros, porque Dios prohibió a estos en el Antiguo Testamento que se juntaran con los extranjeros. Aunque realmente el punto principal del mandato de Dios era el no juntarse con los extranjeros que no se convirtieran al Dios de Israel. Porque recordemos que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y conquistó la ciudad de Jericó, aquella mujer llamada Rahab, que era de Jericó, no era israelita, se hizo luego miembro del pueblo de Israel y fue bien recibida por el pueblo de Israel. Inclusive Rahab aparece mencionada en Hebreos capítulo 11, que se le llama el Salón de la Fama de los Hombres de la Fe, en el Antiguo Testamento, donde se menciona allí a grandes creyentes en el Señor como Abraham, Isaac, Jacob, y diferentes personajes, Gedeón, y así. Allí también se menciona a Rahab como una mujer de fe, una mujer amante de Dios, que amaba al Señor. En la Biblia también se habla de Ruth, la moabita, o sea, era de Moab, un pueblo que no era de Israel, eran extranjeros. Pero esta mujer puso su fe en el Dios de Israel, como nos narra el libro que lleva su nombre, el libro de Ruth. E inclusive, esta mujer aparece como una de las antepasados del rey David, porque Booz fue el esposo de Ruth y es de los antepasados del rey David. Por lo tanto, Ruth es antepasada según la carne, según la sangre del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es descendiente del rey David. El problema de Dios no era con los extranjeros porque eran extranjeros, sino que Dios quería cuidar al pueblo de Israel de que no se mezclaran en las creencias, religiones y dioses que tenían esos extranjeros. No era por el hecho de ser extranjeros. Pero nuevamente vemos la religiosidad del apóstol Pedro, ya que cuando Jesucristo les dio a su iglesia, y allí estaba el apóstol Pedro, el mandato de la gran comisión, Dios les mandó a que fueran a todo ser humano y llevaran el mensaje del evangelio. Y eso incluye, por supuesto, a los no judíos. En Mateo 28, del 18 al 20, leemos ese mandato de la gran comisión y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mandato de la gran comisión.
En el versículo 19 dice que el Señor nos envía, y nuevamente recuérdese, Pedro estaba allí recibiendo ese mandato de parte de Jesús. En el versículo 19 se nos dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Todas las naciones. Tenga pendiente esa palabra. ¿Qué son las naciones? Las naciones no son específicamente los países. Las naciones tienen que ver con las diferentes razas y etnias. En un país como Estados Unidos hay muchas naciones, hay muchas etnias. Por ejemplo, cuando se llena el formulario del censo, a usted le preguntan de qué raza, de qué etnia es usted. Dicen que si es nativo americano, que si es blanco latino, que si es latino, que si es de raza amarilla, ¿verdad? Por ejemplo, de las personas que son nativos americanos, hay muchas etnias allí. Por ejemplo, están los indígenas aborígenes de Alaska. Y aquí entre los indígenas aborígenes de Estados Unidos hay muchas etnias. Por ejemplo, están los indígenas que son Sioux, los Cheyenne, los Cherokee, los Miccosukee que están en la Florida. Y en la misma Florida hay muchos diferentes. Y aquí en el norte, en el área de la Dakota, por ejemplo, hay muchas etnias y grupos de indígenas diferentes. Son etnias. En México no solamente se habla español, sino que los descendientes de los aztecas, hay muchas etnias y muchas lenguas diferentes. Aquí en los Estados Unidos, en el área de California, hay mexicanos que no hablan ni siquiera español. Recuerdo cuando estábamos en Connecticut que teníamos una discípula mexicana que su primer idioma no era el español, era una lengua indígena, creo que era como náhuatl, algo así. Y hay diferentes lenguas, porque son diferentes etnias, aunque hablen inclusive la misma lengua. Entre la raza amarilla hay muchas lenguas, por ejemplo, y muchas etnias más bien. No es lo mismo un chino que un coreano y un japonés. Si usted a un japonés le dice chino, ellos se enojan. Y en la misma China hay muchas etnias, muchas naciones dentro de ese mismo país. El Señor nos manda a ir a todas las etnias. O sea, a Pedro le habían dicho, ve a toda persona, a todo ser humano y háblale. O sea, no solamente a los judíos. Pero Pedro y los demás cristianos se habían quedado solamente hablándole la palabra del Señor a los judíos. La religiosidad se había vuelto un obstáculo para ellos. Y específicamente estamos hablando del apóstol Pedro. Sigamos avanzando en los versículos de 18 al 20. Y dice, y llamando, recordemos que estamos hablando de que ya llegaron los enviados de Cornelio a la casa de Simón el curtidor, donde se hospedaba Pedro en Jope. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el mismo que le había hablado en la visión. Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, a través de aquel ángel que le habló a Cornelio, fue Dios, fue el Espíritu Santo, fue el Señor que habló y envió a estos hombres. Para la gloria de Dios, un Pedro por fin ya renovado de toda religiosidad, recibe a los enviados de Cornelio y hace el viaje hasta Cesarea para encontrarse con el centurión Cornelio. Pero fíjense que esto de la religiosidad es tan tremendo que cuando Dios le decía, Pedro, mata y come, Pedro se resistió a obedecer al Señor. Tremendo esto. Entonces el religioso hasta discute y pelea con Dios. Y el pasaje nos dice en el versículo 16 que leímos hace un rato, que eso de que Dios le decía, Pedro, mata y come, y que Pedro le decía, no Señor, porque jamás he comido cosa inmunda o común alguna. En el versículo 16 de Hechos 10 se nos dice, estos
se hizo 3 veces. O sea que Pedro 3 veces le discutió al Señor y se resistió en obedecer al Señor. ¡Wow! Y uno dice, pero ¿cómo va a ser? Lo estamos viendo. Lo estamos viendo en la Biblia que eso sucedió. La religiosidad se puede convertir en un gran problema en el corazón, inclusive del creyente en el Señor, del cristiano. En Hechos 10, del 28 al 29, se nos narra que cuando Pedro llega por fin a casa de Cornelio, el centurión romano, aquel centurión, claro, luego de haber tenido esa visión con aquel ángel, ¿qué hizo? Reunió a toda su familia. Dice, bueno, Dios me mandó que mandara a buscar a este Pedro para que me hablara, pero yo voy a reunir a toda mi familia aquí. Yo quiero que mi familia escuche el mensaje de Dios a través de Pedro. Y no solamente reunió a su familia, sino a todos sus amigos. Y eso debemos hacer nosotros. Compartirle a los demás de Cristo, a nuestros familiares, amigos, conocidos y desconocidos. Hablarles que vengan al conocimiento de Dios. Que vengan para que tengan un encuentro con el Señor. Llevarle el mensaje del Evangelio. Cornelio no conocía el mensaje del Evangelio, pero Dios envía a Pedro para que se lo transmita. Versículos 28 y 29. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense la aplicación del asunto de aquel de Pedro Maticome, que no llame común a lo que Dios ya limpió. O sea, Pedro ya entendió que no era solamente que se podía comer de todo animal, sino que ya no había ser humano inmundo, que debemos llegar a todo ser humano con el mensaje de Jesucristo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Gloria a Dios, ya entendió Pedro. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa habéis hecho venir? Entonces, claro, Cornelio le cuenta la historia de la visión que tuvo. ¿Y Pedro qué hace? Le comparte el mensaje del Evangelio. Pero así como Pedro sabía que todos los animales habían sido limpios, se podía comer de todo, pero se le había olvidado por aquello de la religiosidad, lo había resistido, y que también en el mandato de la Gran Comisión Pedro sabía que podía llegar a eso, a todo ser humano. Todavía Pedro tenía ese problema en su corazón y aquí lo reconoce. Pero aún en Hechos 1:8 dice que Jesús les había dicho con respecto a ir a todas las naciones. Les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, también aquí el Señor les había dicho a los apóstoles de ir a todas partes, y a través de ellos a todos nosotros también de ir a todo lugar y compartir el mensaje de salvación. Recordemos que por encima de todo hay que obedecer a Dios. Dios nunca va a contradecir su palabra. Ya Jesucristo mismo, Dios hecho hombre, había dicho que todos los alimentos eran limpios, que todas las cosas eran limpias ya. O sea que esas leyes de lo impuro y lo puro, ya Dios lo había quitado, las había quitado. En Hechos 5:29, ya para terminar, se nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Repito, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por encima de todo tiene que estar nuestra obediencia y amor al Señor. Obedecerle a Él.